Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en una nueva clase. Hoy vamos a ver algo que es súper entretenido, que es la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es una pequeña parte de un libro, o sea, es un diálogo que está escrito por Platón en su libro La República. No olvidemos que Sócrates no escribió nada, nada, ya todo lo que nosotros sabemos de Sócrates es por su discípulo Platón. Y hoy lo que vamos a ver, como les digo, es la apología de Sócrates. La palabra apología significa defensa. Y esta apología tiene relación con el juicio que se le hizo a Sócrates y que finalmente terminó siendo condenado. ¿Ya? Así es que vamos, vamos a avanzar, vamos a comenzar. Lo primero vamos a ver algunos datos. El texto fue escrito por Platón. Al momento del juicio al cual estamos hablando, ¿no es cierto?, que Sócrates fue condenado, o sea, que fue expuesto, Sócrates tenía alrededor de 70 años, aproximadamente. Fue un juicio público que se hizo con más o menos 500 jueces. Y una de las causas por la que lo querían enjuiciar, así le tenían tirria, le tenían rabia, una de las causas, es que lo confundían con un sofista. Sócrates, recuerden que nosotros ya vimos la diferencia entre Sócrates y los sofistas. Sócrates siempre tuvo harto respeto por los sofistas, pero nunca fue considerado, él nunca se consideró un sofista y de hecho nunca cobró él por enseñar. Este juicio público que se hizo con alrededor de 500 jueces, todos estos jueces eran atenienses elegidos al azar. No digamos que eran personas muy doctas, eran elegidos al azar. Se puede pensar que la mayoría de los jueces que votaron en su contra, porque al final le digo que fue condenado, lo hicieron movidos por rencor, ¿ya? O porque lo confundían muchas veces con un sofista. Por rencor, dice usted, pero ¿por qué? Vamos a ver. Primero, vamos a ver la indagación y comienzo del rencor y odio hacia Sócrates. Lo primero, la apología parte con Querefón, que es un amigo, o Querefonte, también aparece en algunas traducciones, que es un amigo de Sócrates, un muy buen amigo de Sócrates, el cual va y pregunta al oráculo. Esta foto que está acá es del oráculo de Delfos, ¿ya? Y pregunta al oráculo de Delfos, que correspondía al dios Apolo, si Sócrates es el hombre más sabio de Atenas. Y el oráculo de Delfos le dice a Querefón que sí, que Sócrates es el hombre más sabio de Atenas. Querefón va y le cuenta a Sócrates: Sócrates, ¿sabes qué? El oráculo de Delfos me dijo que tú eras el hombre más sabio de Atenas. Y Sócrates duda, esto es súper importante, duda de lo que dice supuestamente el dios Apolo. Y empieza la peregrinación de Sócrates buscando respuestas si realmente es el más sabio o no es el más sabio de Atenas. ¿Y qué hace Sócrates? Se va a donde diferentes gremios. Por ejemplo, se va a donde los políticos y empieza, porque él cree que los políticos son más sabios que él, y empieza a consultar y a conversar con ellos. Y finalmente Sócrates se va donde los oradores, se va donde los poetas, y con todos ellos, Sócrates llega a la conclusión de que realmente ellos sí son sabios, pero son sabios solamente en lo que ellos practican. O sea, tienen conocimiento los políticos de política, los poetas de poesía, etc. Pero no tienen un conocimiento verdadero. Entonces Sócrates lo que dice es: realmente yo sí soy más sabio que ellos, porque yo sé que no lo sé todo. En cambio, ellos creen saberlo todo, pero no saben que no lo saben. ¿Se entiende? Y ahí aparece la famosa, ¿no es cierto?, máxima o premisa de Sócrates: solo sé que no sé nada. Porque se da cuenta, dice, claro, ellos, los políticos, los oradores, los poetas, creen que lo saben todo.
Pero en el creer que lo saben todo, no saben que no lo saben. En cambio, yo sí sé que no lo sé. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Las acusaciones y acusadores. Ahí tenemos a un Sócrates, pero sorprendido por lo que le está pasando. Sócrates reconoce en su defensa, ¿no es cierto?, en esta apología, reconoce dos tipos de acusadores. Los que han ido formalmente a hacer la acusación, que son los primeros, ¿no es cierto?, los que han ido formalmente a hacer la acusación, y los otros, los anónimos, que son muchos más que los que han ido formalmente, que durante años lo han perseguido y se han dedicado, ¿no es cierto?, a esparcir rumores y calumnias sobre él. Esos dos tipos de acusadores tenemos. Los que han ido formalmente, ¿no es cierto?, y tienen la acusación propiamente tal, y los que durante años, ¿no es cierto?, han esparcido rumores y lo han perseguido y lo han molestado, ¿no es cierto?, y lo han calumniado. Sócrates se defiende de estos acusadores anónimos, de estos de acá, se defiende de estos acusadores anónimos, les dice que en lugar de enfadarse, fíjense en la postura que tiene Sócrates, chiquillos, les dice que en lugar de enfadarse con él, ¿no es cierto?, con Sócrates mismo, tendrían que enfadarse consigo mismos por haber creído que sabían algo cuando en realidad no sabían nada. ¿Se dan cuenta? Sócrates le dice, ¿qué se enojan conmigo? Si ustedes tienen que enojarse con ustedes mismos, si son ustedes los que no saben. No soy yo sé que no sé. En cambio, ustedes no saben que no saben. La acusación oficial la hacen tres personajes. ¿Ya? En la apología de Sócrates, este diálogo tiene tres acusadores. Meleto, que es el representante de los poetas, Ánito, que es el representante de los políticos, y Licón, que es el representante de los oradores. Cada uno de los tres representa a un gremio que ha sido atacado por Sócrates. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando Sócrates fue, ¿no es cierto?, preguntando lo que le había dicho, verificando lo que le había dicho el oráculo, fue donde estas personas, que eran considerados los más sabios. ¿Cuáles son las grandes acusaciones a las que está sometido Sócrates? Lo acusan, dice literalmente, de dos grandes acusaciones. La primera es no creer en los dioses de la ciudad e intentar introducir nuevos dioses. Esa es la primera acusación. Y la segunda es corromper a la juventud. Esas son las dos grandes acusaciones. Algunos textos dicen de impío. Bueno, el impío tiene que ver entonces con no creer en los dioses. Entonces, ahora algunos dan tres acusaciones. No creer en los dioses de la ciudad, intentar introducir nuevos dioses o corromper, y corromper a la juventud. Ya, esas son las tres acusaciones que está, ¿no es cierto?, siendo enjuiciado Sócrates. ¿Ya? Y los tres acusadores, como les digo, son Meleto, Ánito y Licón. Para que tengan una idea, en estos juicios atenienses, el acusado, era normal que el acusado se humillara. Ya era normal que el acusado, ¿no es cierto?, se arrodillara delante de los jueces, se pusiera a llorar o trajera a su familia. Sócrates no hace nada de esto. Nada. Incluso en el diálogo se le dice, pero Sócrates, trae a tu familia, trae a tus hijos. Y Sócrates dice, no, yo no los voy a exponer. Pero acá hay algo más, chicos, que es no exponer a la familia. Sócrates no hace nada de eso porque él está convencido que no ha hecho nada malo y que la acusación que le hacen es totalmente injusta. Por eso, él no va a actuar como si lo tuvieran que perdonar, porque a él no hay nada que perdonarle, porque él nada ha hecho. Sócrates está consciente que actuando de esta manera, ¿no es cierto?, como con este orgullo, acabará con una pena de muerte. Él lo sabe, él está claro en eso. Hay un momento en el diálogo
que dice, acá está, palabras valientes, prefiero morir haciéndolo de este modo a vivir habiéndolo hecho de esa otra manera. ¿Se dan cuenta? O sea, él dice, yo prefiero morir con dignidad porque yo nada he hecho, los que se están equivocando acá son ustedes, no soy yo. Yo no me voy a salvar pidiendo perdón por algo que yo no he hecho. Al contrario, dice, ustedes deberían darse con una piedra en los dientes que yo existo y que puedo hacer estas cosas. ¿Se dan cuenta? Lo que Sócrates está diciendo aquí con estas palabras valientes es que a veces es necesario incluso transgredir la vida física, que a veces la vida física no es lo más importante, que no se puede conservar la vida propia a cualquier precio. Eso es lo que está diciendo Sócrates. Aristóteles también lo dijo. No es lo mismo la vida que la vida buena. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo vivir que vivir buenamente. Puede que haya ocasiones en que la vida buena nos exija, y acá hay relación con un pensamiento de Friedrich Nietzsche, aceptar que nuestra vida termine. ¿Ya? Y eso es lo que hace Sócrates. Sócrates dice, prefiero morir así que vivir de la otra manera. Vivir, ¿no es cierto?, pidiendo perdón por algo que yo jamás he hecho. En un momento de la apología, Sócrates tiene una conversación con Meleto. Yo les pido disculpas por esta diapositiva tan llena de letras, pero es necesario porque es una parte del diálogo. Y empieza a interrogarlo. Y miren, vamos a leerlo porque es muy interesante. La conversación con Meleto. Meleto, recuerden que era un acusador. Y Sócrates le dice, ¿no es cierto que consideras que los jóvenes sean lo mejor posible? Meleto le responde, sí. Y Sócrates le pregunta, dinos entonces, ¿quién los hace mejores? Como te preocupa el tema, seguro que lo sabes porque lo has pensado mucho. Y Meleto le dice, estos Sócrates, estos son los que lo hacen mejores a los jóvenes, los jueces. Y no olviden que los jueces eran elegidos al azar. ¿Ya? No olviden eso. Sócrates le responde, interesante Meleto, ¿todos los jueces o unos sí y otros no? Acá la respuesta de Meleto es un poco absurda, sabiendo que los jueces, ¿no es cierto?, como les decía, han sido elegidos al azar. Y acá también está la genialidad de Sócrates, porque Meleto no puede responder, fíjense bien, que unos sí y otros no, cuando Sócrates le dice todos los jueces o unos sí y otros no. Porque entonces Sócrates le preguntaría cuáles sí y cuáles no. Y eso deja mal parado a Meleto. Así es que Meleto se ve obligado a responder todos Sócrates, todos. Luego Sócrates dice, interesante Meleto, ¿y el público, todos los que están aquí, también los hacen mejores? Claro, le dice Meleto, sí, pues. ¿Y los miembros del consejo también los hacen mejores? Sí, Sócrates, le responde Meleto, también. ¿Y los que asisten a la asamblea también los hacen mejores? Sí, todos, responde Meleto. También, ¿no es cierto? Es decir, que según tú, todos los atenienses hacen buenos y honrados a los jóvenes, excepto yo, que soy el único que los corrompo. Y acá, ¿no es cierto?, con voz un poco burlona, Sócrates le dice, sería una suerte, Meleto, que solo hubiera una persona que los corrompa. Y luego le dice, y con los caballos, ¿sería lo mismo? ¿Son todos los hombres los que los hacen mejores? Son todos los hombres los que los hacen mejores y uno el que los corrompe, o es más bien al revés, que la mayoría no sabe tratarlos y solo unos pocos, los cuidadores de caballos, son capaces de hacerlos mejores. Al final, con esto, Meleto queda en evidencia. A pesar de todo lo que hace Sócrates y todo lo que hace por defender sus ideas y mostrar a los jueces que él hace o es beneficioso para todos, Sócrates igual es condenado por un pequeño margen.
más o menos 280 votos en contra y 220 a favor. Se dan cuenta que en esta conversación que tiene Sócrates con Meleto, Sócrates va pensando cada una de las preguntas que le está haciendo a Meleto. Esa es la mayéutica, lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Y la ironía, ¿estás seguro? O sea, soy solo yo. Todos les hacen bien a los jóvenes, salvo yo. Para muchos, como les digo, Sócrates puede ser lo más cercano a la soberbia, porque todos piensan, ¿no es cierto? Pero Sócrates, te van a condenar. ¿Por qué mejor no asumes una culpa y por último vas a terminar con vida? Pero Sócrates dice que no, que no va a hacer eso porque él no tiene por qué considerarse culpable de algo que él no ha hecho. Dice, sistema judicial ateniense. Acusador y acusado debían proponer un castigo y luego los jueces decidir por uno de los dos. Acá se proponía, le decían, ya, Sócrates, tú eres el acusado, propone un castigo y los acusadores proponen otro castigo. Y finalmente, ¿no es cierto?, los jueces dictaminaban entre esos dos castigos. No se podía proponer otro. Automáticamente y de manera muy rápida, Meleto propone la pena de muerte. Y acá es muy divertido porque el acusado debía ser súper inteligente en lo que debía proponer. Como entonces le digo, el sistema judicial proponía que el acusador diera un castigo y que el acusado diera otro castigo. De ahí se iba a decidir, los jueces iban a decidir mediante los jueces qué es lo que convenía. Ante esa situación, que el acusador propone una cosa y que el acusado propone otra, la posición del acusado es bien compleja, porque el acusado se veía obligado a proponer un castigo contra sí mismo que fuera lo suficientemente duro para que los jueces no se vieran obligados a escoger el otro, el del acusador, porque el del acusador siempre iba a ser peor que el del acusado. Por ejemplo, si el acusador proponía que se pagaran 100 minas de plata, el acusado debía proponer, por ejemplo, que se pagaran 75. ¿Por qué? Porque si propone que se paguen 50, a lo mejor los jueces van a pensar que 50 es muy poco y se va a ver obligado a pagar las 100 minas de plata. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar aquí? Que Sócrates no va a entrar en este juego, ¿no? Cuando Meleto propone la pena de muerte, le dicen a Sócrates, ya, ¿y tú qué propones? Lo lógico es que Sócrates hubiese propuesto, ¿no es cierto?, un castigo más o menos razonable. No sé, el destierro, no sé, cualquier cosa que tratara de sacar a los jueces de la pena de muerte. Si él hubiese proponido un castigo para él mismo más o menos razonable, lo más probable es que la mayoría de los jueces votaran a su favor, porque había muy pocos que estaban dispuestos a condenarlo a muerte. Sin embargo, cuando le dicen a Sócrates que proponga un castigo sobre sí mismo, él dice que no, porque, como les dije anteriormente, habría asumido que él era culpable y que los demás acusadores, junto a Meleto, tenían razón. Por coherencia, por su forma de pensar, ¿no es cierto?, él no podía hacer eso. Recuerden todas las veces que Sócrates ha dicho que lo peor que podemos hacer es contradecirnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo él iba a proponer un castigo para sí mismo? No lo puede hacer ahora. Es el minuto más importante de su vida. Es justamente cuando está jugando, ¿no es cierto?, su fidelidad a lo que él ha sido siempre. Sería contradecirse. No puede proponer un castigo contra sí mismo, ya que ha estado todo el tiempo repitiendo que lo que él hace no es malo, sino que al contrario es buenísimo para todos. Es el mismo motivo por el que no está dispuesto entonces a humillarse con tal de salvar su pellejo.
No puede ser que el juicio aparezca un Sócrates diferente al que ha mostrado ser durante toda su vida. No lo puede hacer. Por eso cuando le dicen, les decía recién, traigamos a tu familia, no, no voy a traer a mi familia, o sea, no quiero. Le dan la posibilidad de pagar una multa. Incluso estaba Platón, estaban sus discípulos, y Platón, que es el discípulo más conocido, ¿no es cierto? Y le dicen que pagara 100 minas de plata. Y Sócrates le dice, ¿y de dónde querís que yo saque? ¿De dónde quieres que yo saque 100 minas de plata? Y le dicen, entonces, Sócrates, ¿cuántos tú puedes pagar? Y Sócrates dice, bueno, yo puedo pagar una mina de plata. Una mina de plata, que es una moneda, más o menos equivalía en moneda griega a 100 dracmas. Y 100 dracmas, para que ustedes, chicos, tengan una idea, en peso chileno son más o menos 275 pesos. Para que tengan una idea. Entonces, a Sócrates le dicen, paga 100 minas de plata, y él dice, no, yo puedo pagar una, 275 pesos. Y ahí aparece Platón con sus discípulos y le dice, pero Sócrates, Sócrates, nosotros te ayudamos. Hagamos, acá en Chile se dice, hagamos una vaquita, hagamos una cuchita, hagamos un fondo, y ofrecen 30 minas de plata, que son como 8.000 y tantos pesos chilenos. Pero obviamente no es aceptado. Y Sócrates dice, es que yo puedo pagar una. Y si no me creen, porque como a él lo trataban de sofista, que cobraba por enseñar, pero él dice, si no me creen, yo tengo mi pobreza de testigo. Yo soy pobre. Así es que por ningún lado, ¿no es cierto? Sócrates tiene alguna intención, ¿no es cierto?, de salir. Él no está dispuesto a humillarse con tal de salvar, ¿no es cierto?, su vida o su pellejo. No puede ser, como les decía, que aparezca un Sócrates, ¿no es cierto?, que se esté contradiciendo. Encontramos a un Sócrates que dice que si tiene que ser justo, propone entonces cuando le dicen, ya, pues Sócrates, basta, propone algo y dice, ya, si yo tengo que ser justo con lo que yo pienso, yo propongo que me alimenten gratis todo lo que resta de mi vida en el Pritaneo. El Pritaneo era un lugar donde alimentaban a los ganadores de los Juegos Olímpicos y a los senadores, ¿no es cierto? Era como que lo llevaran a un hotel y lo tuvieran, pero maravillosamente bien atendido. Entonces él dice, ya, ok, quieren que yo más o menos dicte mi condena, y yo pido que me alimenten en el Pritaneo. Esto obviamente molesta a los jueces, y muchos de los que habían mostrado hacia él un poco de compasión, ¿no es cierto?, y que habían querido apoyarlo, cambian finalmente de opinión y comienzan a votar por la pena de muerte. ¿Cuál es la sentencia definitiva? La que propuso Meleto, y Sócrates es condenado a beber la cicuta y de esa manera morir. Y ahí queda la historia de Sócrates. Finalmente, ¿no es cierto?, Sócrates es condenado. Sócrates jamás, chicos, jamás asume que él ha hecho algo malo. Cuando lo acusan de corromper a la juventud, él dice, pero ¿cómo? Ahora, ¿por qué había tanta sangre en el ojo con Sócrates? Justamente porque los jóvenes lo escuchaban. Los jóvenes, ¿no es cierto?, se acercaban a él a conversar, y Sócrates les hablaba de la búsqueda del conocimiento, de la búsqueda de la verdad. Ustedes saben que un pueblo ignorante es muy fácil de controlar. Y a Sócrates no le gustaba la ignorancia. Sócrates quería que el ser humano aprendiera, que fuera, ¿no es cierto?, un ser humano que razonaba. Y eso a las autoridades muchas veces le molesta. Esta ha sido la apología de Sócrates, chicos. Esta ha sido el análisis de este juicio que se hizo a Sócrates. No olviden, este juicio lo escribió Platón, ¿ya? Y se llama Apología de Sócrates. Muy bien, chicos, ha terminado la clase de hoy. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana con un tema igual de interesante, si es que no más. Si te gustó el video, le das like y te suscribes a mi canal Alma Filo Profe. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.